¿Te preguntas si deberías aplicar el storytelling a tu negocio? A lo mejor has oído hablar de este concepto, pero piensas que lo que tú tienes que contar, que tu propia historia, no es tan interesante, ni tan llamativa, ni tan diferenciadora como la historia que cuentan otras personas. Sin embargo, déjame decirte que si tienes un negocio, necesitas incorporar el storytelling. Y en el vídeo de hoy te voy a contar primero por qué necesitas hacerlo, porque ya sabes que yo siempre te traigo la información con argumentos, con lo que sé que funciona, bien porque lo he probado yo o bien porque además lo he probado con mis clientas. Y después te voy a contar cómo hacerlo entre sencillos pasos. Así que empezamos. Y como te decía, lo primero que vamos a tratar es ese por qué. Y te traigo 5 motivos, ni más ni menos que 5 motivos por los cuales necesitas incorporar el storytelling a tu negocio, por los cuales necesitas empezar a contar historias. Y es que el primero de ellos es la diferenciación. Déjame decirte una cosa, y es que tus competidores, otras marcas, otras personas podrán copiarte absolutamente todo, menos tu propia historia. Porque tus historias son tuyas. Las historias que tú vas a contar, la manera incluso en las que las vas a compartir, a comunicar, son únicas y hacen que tu marca personal sea especial. Es lo que dota realmente de esa narrativa, de ese relato de marca a tu propia empresa. Es lo que hace que haya esa diferenciación incluso cuando estáis vendiendo el mismo producto, porque sí, tú eres el valor diferencial de tu marca. Tú con tu propia historia, con tu background, que dirían los ingleses, con ese contexto que te rodea, con esas vivencias, esas experiencias, esos conocimientos. Por lo tanto, si realmente estás buscando diferenciarte, destacar, sobresalir, para así conectar con tu audiencia, déjame decirte que el storytelling te ayudará a conseguirlo de manera eficaz, de manera sencilla y sobre todo de forma directa. Y déjame decirte algo, pasándotelo bien, porque el storytelling, cuando le coges el gustillo, mola. El segundo motivo por el cual yo además te recomiendo incorporar el storytelling a tu negocio es esa conexión emocional que ya me adelantaba en el punto uno. Y es que precisamente a través de las historias podemos conectar con personas que hayan pasado por situaciones similares a la nuestra. Si somos mentoras, por ejemplo, como es mi caso, que soy mentora de negocios, transmitirte cómo he llegado yo al punto en el que estoy, a ti te ayudará a sentirte identificada conmigo y decir, ostras, es que yo igual que Lucía también me siento quemada, también siento que estoy agotada y me gustaría sentirme como está ella ahora con su negocio, porque ella ya superó ese bache, porque ella ya consiguió desarrollar los procesos adecuados para de esa manera, pues tener más tiempo, más energía y seguir creciendo con su negocio. Como conozco la historia de Lucía, me siento reflejada en ella, quiero contar con Lucía como mentora. Si eres coach, al final, pues al final de cualquier tipo de negocio, sea empresarial o coach personal, también te va a interesar. Pero lo mismo, incluso si lo que estás es, no sé, si tienes una tienda de ropa, porque cuando tú cuentes qué es lo que te ha inspirado a lanzar esa tienda, a contar, no sé, lo que te inspira con cada colección, eso también va a hacer que las personas que te siguen se puedan sentir identificadas contigo y que a la hora de elegir dónde compro mis prendas, digan, es que yo comparto esta historia y comparto estos valores y comparto estas vivencias con esa persona. Porque el poder de las historias precisamente nos ayuda a que podamos conectar entre nosotras, a que nos podamos sentir identificadas con la persona a la que estamos escuchando y que de esa manera también confiemos más en ella. Así que créeme, si quieres tener esa conexión emocional con tu audiencia, a través del canal que sea, a través de vídeos, de podcast, en Instagram, en una newsletter, a través del medio que sea, utiliza las historias. Cuenta historias sobre ti y sobre tu marca. Porque de esa manera vas a lograr también esa conexión emocional. ¿Y qué puedes contar? Pues puedes hablar de tu propio crecimiento personal, de cómo te has ido desarrollando, de los aprendizajes que has hecho, de por qué decidiste emprender y cómo lo hiciste, cuáles fueron esos primeros pasos e incluso cómo lo has hecho para romper un determinado bloqueo mental, una creencia que te estaba limitando y que de esa manera,
como te decía, las personas que te siguen se sientan identificadas contigo, porque tu manera de afrontar esos retos estará también mostrando cuáles son tus valores. Y es que decimos, los valores de una marca, de una empresa son importantes, pero no basta con decir, hola, soy Lucía Jiménez Vida y estos son mis valores. No, porque eso al final no conecta. Lo que tenemos al final es que demostrar cuáles son nuestros valores, es más, mostrar cuáles son. Y lo hacemos precisamente cuando contamos nuestra historia y cuando contamos cómo hemos afrontado determinados retos. Eso es lo que mejor nos acaba definiendo. Motivo número 3, por el cual necesitamos también desarrollar nuestro propio relato de marca, es decir, esa narrativa, esa historia que contamos sobre nosotras mismas. Y es para dotar de coherencia a nuestra propia identidad de marca. Y es que pensamos que diseñar nuestra marca, que crearla, es tener un logotipo y, oye, con suerte además, elegir unas tipografías y unos colores. Pero esa identidad de marca va mucho más allá. Al final, esa identidad de marca también necesita esa personalidad, necesita que realmente conectemos con ella. Y como decíamos, el storytelling nos ayuda en esa conexión emocional, pero también nos permite que podamos dotar de coherencia a todo este relato, a que lo que yo te estoy contando, y no solamente con palabras, tenga coherencia. Yo te estoy contando una historia y no te estoy contando esa historia únicamente con esta soy yo, esto es lo que hago. Todos los colores que incluso tú ves en mi estudio, te están transmitiendo determinadas vibraciones, te están transmitiendo determinadas ideas de calidez, de frialdad, de posicionamiento, de empoderamiento. Al final son todo pequeños detalles que contribuyen a ese relato de marca, a esa historia. Y es que, déjame que te diga algo, todo comunica, absolutamente todo. Es decir, el despacho en el que estamos está comunicando, la manera en la que nos vestimos, la forma, por supuesto, en la que nos expresamos, no sé, al final cualquier detalle, el tipo de contenido que estamos publicando, la manera en la que lo comunicamos, todo eso está transmitiendo ideas sobre quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué nos diferencia y hace que se genere una historia en el receptor, la persona que nos ve en nuestras redes sociales, que nos sigue, que nos escucha, que nos ve, que nos lee, esa persona va creándose una historia acerca de quiénes somos en su propia mente. Nosotras lo que podemos hacer es contribuir a ese relato de marca. Y cuando estamos contando nuestra historia de manera específica, de manera concreta, conseguimos que esa historia sea más realista y no solamente que esa persona se esté imaginando algo por lo que está viendo y por lo que al final está percibiendo. No, nosotras estamos comunicando con todos los detalles, pero además le estamos diciendo, mira, aquí, de aquí vengo yo, esto es lo que he hecho, estos son los retos que yo he afrontado, esta es mi manera de ser. Y conseguimos dotar de esa coherencia a toda nuestra marca, para además así fortalecer ese vínculo emocional que habíamos mencionado en el punto anterior. Además, motivo número 4. ¿Sabías que las historias se recuerdan muchísimo mejor que los datos? Estoy segura que sí. Porque si yo te empiezo a ti a dar muchísimos datos, que si porcentajes, que si tal, al final eso se nos olvida porque los datos a mí por lo menos me entran por un oído y me salen por el otro. Y es que esto le sucede a la mayoría de las personas, que no recordamos los datos específicos. Piensa, cuando tú le quieres contar algo a alguien, ¿realmente a qué recurres? Recurres a la historia. Y en ocasiones el dato, mira, es que no sé si fue el martes o el miércoles, es que no sé si fueron 30 o 40, ay, ¿cuántos años cumplía? Ay, ¿qué número de la calle era? Ostras, es que no me acuerdo del teléfono. No nos acordamos de los datos. Sin embargo, sí que nos acordamos de la historia y eso bien que lo contamos. Por lo tanto, si queremos que las personas que nos siguen hablen de nosotras, contemos nuestras propias historias, contemos nuestras historias de marca, ese por qué emprendí, ese qué me inspira para esta colección, ese cómo superé un reto determinado, qué es lo que me ha llevado a crear este producto, este servicio en concreto, porque cuando nosotras contamos nuestra historia hace que se activen hasta 7 partes diferentes de nuestro cerebro y además estamos acostumbradas a escuchar historias desde que somos pequeñas. Siempre hemos estado escuchando cuentos, nos han estado contando historias, nos cuentan pues incluso anécdotas, cómo ha sido el día a día. Son todo historias. Las personas nos comunicamos a través de relatos.
Y como te digo, cuentos, libros, series, películas, incluso documentales, que dices, no, si es un documental, está para contarte una historia concreta. Fíjate bien, la próxima vez que veas una, al final todo son historias, porque se recuerdan muchísimo mejor. Cuenta historias acerca de tu propia marca, de tu empresa, de tu negocio, sobre ti misma y conseguirás que te recuerden muchísimo mejor y que además puedan contar esas historias a las personas que les rodean, porque realmente se han sentido inspiradas por lo que tú tienes que contarles. Y además, por todo esto que te he contado, por todos estos 4 motivos, hay un quinto y último motivo muy importante para las emprendedoras, y es que las historias nos ayudan a vender. Sí, porque precisamente gracias a que generamos recuerdo de marca, a que estamos dotando de coherencia a todo ese relato que estamos compartiendo, comunicando, transmitiendo, a esa conexión emocional que tenemos, gracias a todo eso, gracias a esa diferenciación, al final esto se ve en nuestras ventas, tiene ese impacto directo en nuestras ventas. Conseguimos realmente conectar con nuestra audiencia, diferenciarnos, conseguimos también que confíen en nosotras y por tanto conseguimos vender más. Y no solo vender una vez, sino fidelizar. Vender ahora y vender mañana y pasado y que nos recomienden y que nuestras propias clientas sean prospectoras, sean quienes nos estén recomendando continuamente. Así que ahí tienes 5 buenos motivos para apostar por el storytelling en tu negocio. Y ahora bien, ¿cómo podemos contar una historia que sea fácil de recordar, que conecte con nuestro público? Porque esto es lo que más nos suele costar. Como, venga, vale, sí, Lucía, me has convencido, voy a contar historias, pero ahora, ¿qué historia cuento? Porque es que yo creo que mis historias no son interesantes. Mira, al final de lo que se trata es de que en primer lugar encuentres elementos en común con tu cliente ideal. ¿De acuerdo? Que sepas de todas las historias que podrías contar de ti, pues al final cuáles son aquellas o qué elementos puedes resaltar para conectar con tu cliente ideal. Te pongo un ejemplo. En mi caso, yo me dirijo a empresarias, a emprendedoras que desean crecer con sus negocios sin dejarse la vida en ello, es decir, con productividad y con hábitos para así tener más tiempo, más energía y crear la vida que se han propuesto vivir. Bien, si yo sé que estas son mis clientas y que yo trabajo directamente con ellas, yo voy a contar mi vida emprendedora, cómo yo en un momento determinado no tuve tiempo y le dediqué demasiado a mi negocio, cómo eso hizo que yo me quemase y cómo volví a recuperar mis hábitos y volví a disminuir, a mejorar mi productividad disminuyendo el número de objetivos, de exigencias, de tareas, apostando por un esencialismo, por un menos es mejor. Cuando yo cuento esta historia, las mujeres que son emprendedoras, que son empresarias, que me siguen y que se encuentran en ese momento de estoy creciendo con mi negocio, pero estoy trabajando demasiadas horas y quiero crecer más, pero es que para trabajar más tendría que, o sea, para ganar más tendría que trabajar más. Al escuchar mi historia, se sienten identificadas y dicen, ostras, Lucía ha pasado por ahí, a mí también me interesaría superar estos obstáculos, estos retos, la forma en la que ella lo hizo. Por lo tanto, al final es, vale, yo podría contar mi historia desde muchos ángulos, pero lo cuento desde cómo lo viví como empresaria, como emprendedora, porque así sé que puedo compartir lo que yo he superado y cómo lo he hecho y que de esa manera mis posibles clientes, mis clientes potenciales se sientan identificadas conmigo y realmente deseen trabajar conmigo, deseen formar parte de mis programas de mentoría. Además, es importante, paso número 2, ¿vale? El número 1 es encontrar ese elemento común con nuestro cliente ideal. Número 2, en la historia tiene que haber algún tipo de reto, de conflicto, de obstáculo que superamos, porque siempre lo he dicho, y es que yo, no sé si lo sabes, empecé en estos mundillos hablando de storytelling, así que de esto sé un rato. Si yo te cuento a ti, mira, yo me levanto por la mañana, me tomo un café, me pongo a trabajar y así, al final eso es aburridísimo, no hay conflicto, no hay reto. Pero si te digo, mira, me levanté por la mañana, tenía prisa porque tenía que empezar a grabar los vídeos para YouTube antes de tal. Cuando me iba a duchar, resulta que el termo se había estropeado y me tuve que duchar con agua fría. Pero no solo eso, sino que ya empieza a ser un poquito más interesante. Ya empieza a haber una serie de retos, una serie de obstáculos y ya cada vez es como que dices, espérate, y al final, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo has superado esto? Nos interesa muchísimo más. Pero es que como emprendedoras, además, podemos transmitir el aprendizaje que extraemos de ese conflicto, de ese reto, de ese obstáculo. Entonces, a la hora de contar una historia, busca cuál es ese obstáculo que superaste y de qué manera lo vas a comunicar.
Y ya así, para terminar, que sepas, paso número 3, la manera de estructurar las historias, ¿de acuerdo? Sean más cortas, sean más largas, siempre incluimos un planteamiento, un nudo y un desenlace. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una introducción, un planteamiento, oye, pues resulta que cuando esta mañana yo iba a empezar a grabar los vídeos de YouTube, siempre hay como por lo menos un que te voy a contar, ¿no? Una introducción previa. El nudo, el agua estaba helada y yo estaba ya metida en la ducha y con el pelo mojado, es decir, ya está ahí el conflicto, ya está ahí el obstáculo, ya está ahí ese reto, es en el nudo. El desenlace, ¿cómo lo superé? Pero mira, me lo tomé en plan que hay gente que no tiene agua caliente y dije, pues ya está, por un día no pasa nada, me di una ducha rápida y ya es como ese desenlace, ese aprendizaje que puedes hacer, ¿vale? Planteamiento, nudo y desenlace. Como ves, súper sencillo. Y además te voy a dejar enlazado un artículo a mi blog donde te lo explico con mucho más detalle para que lo puedas ver con ejemplos y demás. Pero vamos, que básicamente de lo que se trata es de encontrar puntos de conexión con tu cliente ideal, de encontrar cuál es ese obstáculo, ese reto que vas a comunicar y después darle esa estructura de planteamiento, nudo y desenlace. Fácil, sencillo y para toda la familia. Bien, para terminar, voy a compartir contigo un pequeño secreto, un truquito, y es que en ocasiones pensamos que tenemos que contar la historia completa. Puedes contar toda tu historia o puedes simplemente ir contando partes de esa historia, anécdotas concretas. Puedes ir contando tramos de la historia, de manera que cada día en tus historias, en tus emails, vas contando una parte. No tienes que contarlo absolutamente todo, porque entonces es que te quedaría una historia muy larga. Si yo te cuento todos los detalles de mis últimos 35 años de vida, créeme que nos pueden salir demasiadas historias. Entonces, vamos poco a poco, te la dosificas como una serie de televisión. Y es que, ya te digo, que puedes encontrar unas historias muy completas de cómo fue mi emprendimiento desde que empecé. Y simplificamos ahí un poco, o puede ser, mira, en los 3 primeros meses de mi emprendimiento y ya empiezas a acotar, ¿de acuerdo? Estoy segura de que si empiezas a abrir los ojos, vas a encontrar historias en todas partes. No solamente tuyas, no solamente historias propias, sino también esas historias que vives con clientes, historias que te hayan podido pasar a nivel personal y que puedas reflejar después y que puedas conectar de alguna manera con tu propio trabajo, con lo que tú estás ofreciendo. Historias de todo tipo, historias, anécdotas de personas cercanas a ti, que a lo mejor digas, mira, es que tengo una amiga que es que le pasa siempre de todo. Pues no tienes ni que decir su nombre, pero a lo mejor te sirve para ya empezar con esa historia y de esa manera luego hilar y conectar con tu público. Te aseguro que si abres bien los ojos y los oídos y las orejas, vas a encontrar historias en todas partes. Así que ahora ya, para terminar, lo que quiero que me cuentes en los comentarios es si ya has incorporado el storytelling a tu negocio, es decir, si ya sueles contar historias con frecuencia en tus historias de Instagram, en tus posts, en tus emails, etcétera, o si lo vas a empezar a hacer a partir de ahora. Espero tu respuesta y, por supuesto, espero también que este vídeo te haya gustado. Si ha sido así, acuérdate de darle a me gusta. Tú y yo nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao.